El día de hoy vamos a ver cómo se conjugan los verbos regulares que terminan en ir. Aquí tenemos un listado de verbos que terminan en ir. Vivir, escribir, recibir, asistir, abrir, compartir, subir, discutir, admitir. Vamos a conjugar el verbo vivir. Quitamos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz del verbo, ponemos los pronombres personales que están aquí, repetimos la raíz en cada uno de los pronombres y vamos a conjugar. Y leemos: yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, usted vive, nosotros vivimos, nosotras vivimos, vosotros vivís, vosotras vivís, ellos viven, ellas viven, ustedes viven. Ejemplo: nosotros vivimos en Colombia. Nosotros vivimos. Ellos viven con sus hijos en Bolivia. Ellos viven. Ellos viven. También vimos con anterioridad cómo conjugamos los verbos que terminan en ar. Seguimos el mismo proceso. Quitamos la terminación verbal, la raíz, la reproducimos o la copiamos igual para todos los pronombres personales y luego conjugamos y leemos y decimos: yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. También vimos la conjugación de los verbos que terminan en ar. Y hacemos lo mismo. Quitamos la terminación verbal y la raíz la reproducimos en todos los pronombres personales y luego conjugamos y leemos: yo bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe, nosotros, nosotras bebemos, vosotros, vosotras bebéis, ellos, ellas, ustedes beben. En la conjugación de los verbos que terminan en ir y los verbos que terminan en er, hay mucha similitud. O es e, o es e.
aquí viene la diferencia. Imos, hemos. Is, eis. Y esta es igual. En. Escribir. Borramos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz, ponemos los pronombres personales y reproducimos la raíz en cada uno de los pronombres. Y luego vamos a conjugar y leemos: yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, usted escribe, nosotros escribimos, nosotras escribimos, vosotros escribís, vosotras escribís, ellos escriben, ellas escriben, ustedes escriben. En este ejemplo hemos tomado la tercera conjugación del verbo escribir. Ella escribe. Ella escribe una carta a su madre. Aquí hemos tomado el plural de ella, ellas. Ellas escriben. Ellas escriben la tarea de historia. Recibir. Eliminamos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz, ponemos los pronombres, ponemos la raíz en cada uno de ellos y luego vamos a conjugar. Conjugamos y leemos: yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe, usted recibe, nosotros recibimos, nosotras recibimos, vosotros recibís, vosotras recibís, ellos reciben, ellas reciben, ustedes reciben. Él recibe. Él recibe una carta de su hermana. Nosotras recibimos. Nosotras recibimos el libro de cuentos. Asistir. Quitamos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz, ponemos los pronombres personales, ponemos la raíz en cada uno de ellos y luego conjugamos. Leemos: yo asisto, tú asistes, él asiste, ella asiste, usted asiste, nosotros asistimos, nosotras asistimos, vosotros asistís, vosotras asistís, ellos asisten, ellas asisten, ustedes asisten. En este ejemplo hemos tomado mi hermana, que es ella. Ella asiste. Mi hermana asiste a la fiesta de su amiga. En este ejemplo hemos tomado nosotros. Nosotros asistimos.
Nosotros asistimos a la ceremonia en la iglesia. Abrir. Quitamos la terminación verbal y la raíz la vamos a repetir en cada uno de los pronombres personales. Estos son los pronombres y la raíz vamos a repetirla en cada uno de ellos. Luego conjugamos y leemos. Yo abro, tú abres, él abre, ella abre, usted abre, nosotros abrimos, nosotras abrimos, vosotros abrís, vosotras abrís, ellos abren, ellas abren, ustedes abren. Mi hermano, él abre. Mi hermano abre las ventanas y las puertas. Nosotros abrimos. Nosotros abrimos el libro para leer el cuento. Compartir. Quitamos la terminación verbal. Nos quedamos con la raíz. Ponemos los pronombres personales. Repetimos la raíz en cada uno de ellos. Y luego vamos a conjugar. Conjugamos y leemos. Yo comparto, tú compartes, él comparte, ella comparte, usted comparte, nosotros compartimos, nosotras compartimos, vosotros compartís, vosotras compartís, ellos comparten, ellas comparten, ustedes comparten. Yo comparto. Yo comparto mi cuarto con mi amigo de Chile. Las niñas, ellas comparten. Las niñas comparten su comida con sus padres. Subir. Eliminamos la terminación verbal, la raíz la vamos a reproducir en cada uno de los pronombres personales, ¿sí? Estos son los pronombres y aquí está la raíz del verbo en cada uno de ellos. Luego vamos a conjugar y vamos a leer. Yo subo, tú subes, él sube, ella sube, usted sube, nosotros subimos, nosotras subimos, vosotros subís, vosotras subís, ellos suben, ellas suben, ustedes suben. Nosotras subimos. Nosotras subimos las escaleras del edificio. Mi hermano, él sube. Mi hermano sube a su bicicleta. Discutir. Eliminamos la terminación verbal y luego la raíz del verbo la ponemos en cada uno de los pronombres personales. Luego conjugamos y leemos. Yo discuto, tú discutes, él discute, ella discute, usted discute, nosotros discutimos, nosotras discutimos, vosotros discutís, vosotras discutís, ellos discuten, ellas discuten, ustedes discuten. Yo discuto de deportes con mi padre. Mis hermanas, ellas discuten. Mis hermanas discuten con su profesor. Admitir. Quitamos la terminación verbal
Ponemos los pronombres y repetimos la raíz verbal en cada uno de los pronombres personales. Luego, conjugamos y leemos. Yo admito, tú admites, él admite, ella admite, usted admite, nosotros admitimos, nosotras admitimos, vosotros admitís, vosotras admitís, ellos admiten, ellas admiten, ustedes admiten. En este ejemplo hemos tomado la tercera conjugación del verbo admitir. Ella admite su error en la prueba. Mi hermano es también la tercera forma. Él admite. Mi hermano admite que fue su culpa. Vamos a estudiar o vamos a ver los verbos en contexto. En una tranquila ciudad, Martín vive una vida apacible. Cada día se despierta temprano, desayuna en su pequeño comedor con vista al jardín y escribe en su diario. Le gusta escribir sobre sus pensamientos, experiencias y sueños mientras saborea una taza de café. Un día, Martín recibe una invitación especial para asistir a una conferencia sobre literatura en la biblioteca local. Se siente emocionado y rápidamente asiste. Durante el evento escucha a un autor famoso que discute sobre su libro y admira la pasión que el escritor comparte por su trabajo. Al final de la charla, Martín se acerca al autor y le admite su admiración por su obra. Después de la conferencia, Martín abre su propio camino como escritor. Comparte sus historias con amigos y familiares, quienes le animan a seguir escribiendo. Con el tiempo, sus relatos suben en popularidad en las redes sociales y Martín recibe la oportunidad de publicar su primer libro. A medida que su carrera como escritor despega, Martín vive en su tranquila ciudad, disfrutando de su rutina diaria de escribir, compartir sus obras y recibir el apoyo de sus seres queridos.